Cuando vimos por última vez a Masha Dmitrichenko, se había salido con la suya con muchas cosas. La primera temporada terminó redimiendo las motivaciones egoístas de Masha, y ahora la gran pregunta es si esas motivaciones han cambiado y cómo lo han hecho desde que logró comunicarse con Tatiana, su hija fallecida. ¿Está Masha transformada como prometió a la gente en Tranquillum? ¿Podría el tratamiento con psilocibina que le permitió reconectarse con Tatiana haberse salido de control al punto de que ahora está siendo atormentada en lugar de visitada? Esto es Series Desclasificadas. Desde el principio vemos que la transformación de Masha ha avanzado al menos de una forma obvia. Se ha convertido en una especie de Elizabeth Holmes. La reencontramos en la conferencia de disruptores de Bloomberg, donde anuncia la llegada de un sistema de administración psicodélica desarrollado con la ayuda de sus amigos en Silicon Valley, que permitirá a los pacientes revivir recuerdos formativos específicos como si fuera la primera vez, lo cual ya suena un tanto confuso. La idea es que revivir algo tan traumático como por ejemplo la muerte de un hijo como si fuera la primera vez ayudaría a las personas a sanar. Como muchos de sus colegas en la industria, Masha está siendo investigada por las autoridades federales, pero a estas alturas eso apenas importa. Nunca hemos conocido a Masha sin una amenaza legal rondándola, aunque todavía no hemos visto que eso le suponga un verdadero obstáculo. En la conferencia es abordada por un hombre llamado Martin, quien representa a Suburval, una clínica alemana donde Masha tuvo su primer contacto con la terapia psicodélica. Él viene a ofrecerle una especie de residencia, donde ella podría continuar desarrollando y expandiendo sus protocolos lejos del acecho de la prensa estadounidense o de las autoridades federales. Es un movimiento astuto en Biel, Alemania, donde las regulaciones son más laxas, pero el enfoque cultural en la disciplina crea una tensión entre los aspectos espirituales y metafísicos de su trabajo, y el rigor científico clínico que lo sustenta. Martin representa el lado derecho del cerebro de Masha, un bastión de disciplina que desde su primer encuentro intuimos que será obligado o tentado a cruzar sus propios límites e incluso quizás dejarse seducir por ella. Además de Martin, tenemos oposición en la voz de Elena, la heredera propietaria de Suburval cuyo abuelo construyó la clínica y se da a entender es el doctor que cambió la vida de Masha con la terapia psicodélica. Elena parece a la vez fascinada y perturbada por lo que los métodos poco ortodoxos de Masha podrían hacerle al legado de su abuelo, pero insiste en que si él hubiese sido de mente abierta, Suburval no estaría al borde de la bancarrota. Al igual que The White Lotus, esta serie sitúa a un grupo de personajes en un refugio aislado y lujoso, donde la gente va a reconectarse consigo misma y con los demás. Esta temporada, la similitud se profundiza con la presencia estelar de Murray Bartlett, quien ahora interpreta a Brian Tankin, un hombre desaliñado y con una gran barba que empieza con mal pie desde el principio por culpa de su equipaje, dado que se ataca al subir y bajar del tranvía y cuando finalmente lo recupera se da cuenta de que le falta una maleta crucial. Se acerca una mujer con un uniforme que se encarga de todo con eficiencia y promete buscar la maleta faltante. Sin embargo, más adelante descubriremos que no trabaja en Suburval, sino que es una monja famosa, la hermana Agnes, que recientemente rompió con la iglesia pero aún inspira reverencias. En cuanto al resto, el primero que conocemos es Peter Sharp, quien arruina su fachada de alpinista a los 2 minutos de presentarse ante unos campistas alemanes al ser recogido por un Mercedes de lujo. Peter cree que Suburval es solo un hotel elegante, pero uno de los alemanes le advierte que solía ser un sanatorio donde murió un familiar. Perturbador. Luego tenemos a Imogen O'Clair, que ha llegado con la intención de reconectar con su madre Victoria, una huésped recurrente. Para disgusto de su hija, Victoria ha traído consigo a Mateo, su nuevo y joven novio, a quien Imogen trata con bastante crueldad. Imogen llega hablando de arquetipos junguianos y ontología, afirmando que está superada con todo lo del bienestar New Age. Martin le aconseja olvidar todo lo que cree saber, pero como veremos, eso no será tan fácil, ya que tiene un problema serio de actitud. Por último, tenemos a Wolfie y su novia Tina, quienes aunque felices de estar de vacaciones, están desconectadas la una de la otra. A diferencia de Tranquillum, no hace falta confiscarle los teléfonos porque no hay señal, algo que Imogen y Peter descubren al mismo tiempo. Más tarde en el bar, Imogen aprovecha su encuentro con Peter para lanzarle una frase bastante astuta. Did your date arrive? ¿My date? Resulta que él ha estado esperando a su padre, cuya demora es inusual ya que no viaja en vuelos comerciales desde los años 70. El hecho de que tanto Peter como Imogen tengan conflicto con sus padres los posiciona de forma natural como una posible pareja. Finalmente, todos los huéspedes terminan conociéndose en el bar. Victoria y Mateo llegan e Imogen se burla de ellos enseguida mientras los presenta a Peter. And this is my new daddy, Marco. Mateo. Wolfie está allí con Tina, quien amablemente pero con claridad rechazó su acercamiento, donde hizo una mueca al ver un piano.
Brian le pregunta a la hermana Agnes por su maleta perdida, aún creyendo que trabaja allí, y ella no hace nada para corregirlo. Martin está presente y finalmente aparece Macha, con una capucha y una actitud arrogante. Saluda a la hermana Agnes de inmediato y así es como Brian descubre su verdadera identidad. Le pregunta a Peter por su padre, de quien aún no ha tenido noticias. Con un aire de anfitriona distante de un restaurante de moda, Macha anuncia que no pueden comenzar el protocolo hasta que todos estén presentes y la gente comienza a alterarse. En Tranquilon House, Macha drogó a sus huéspedes con psilocibina sin su consentimiento, lo que luego los obligó a decidir si querían quedarse bajo su cuidado o irse. El resultado fue que entre el perfil de Lars y la novela de Frances, Macha se volvió una celebridad en el mundo del bienestar psicodélico. Curiosamente, muchos de los huéspedes de Superval parecen no saber de qué va todo esto. Tina, que no leyó ninguno de los artículos que Wolfie le mandó, pensaba que estaba en un spa. Es una limpieza de la mente, explica Macha, a lo que Imogen responde: no me siento segura con estas vaguedades. Bastante irónico, considerando que lo primero que le dijo a Peter cuando se unió a ella en el bar fue que no iba a beber por si empezamos el protocolo esta noche, y claramente está intrigada por los métodos misteriosos de Macha. Brian se pregunta si todavía puede pedir un reembolso, y Tina cree que Wolfie le trajo a una especie de secta para que vuelva a tocar el piano. Mientras tanto, Elena está furiosa porque Macha invitó a David Sharp, el padre de Peter. Todo lo que sabemos de él por ahora es que es alguien del pasado de Macha. Hay muchos multimillonarios que no son David Sharp, le dice Elena cuando Macha sugiere que podría ser un inversor potencial. Su intercambio, aunque revelador, es puramente positivo. Como siempre, Macha ya hizo lo que técnicamente no debía hacer. David Sharp está en camino, aunque sin apuro. El episodio termina con él todavía en Londres, instruyendo a su equipo a no ir a Superval hasta que el trato esté cerrado. Buscando escapar de su madre y de Mateo, y tal vez con otras intenciones, Imogen se va a la habitación de Peter. Brian sigue angustiado por su maleta perdida. La hermana Agnes, teniendo una cama disponible, opta por dormir en el suelo. Wolfie toca el piano y Tina llora mientras se da otro baño. Las visiones de Tatiana siguen desvelando a Macha, lo que sugiere que su presencia es más un tormento que una sanación. I'm so cold. Go to sleep. Go to sleep, Tatiana. En 2014 vemos a Macha llegar a Superval para recibir su propio tratamiento psicodélico bajo el cuidado de Elena tras la muerte de su hija. ¿Qué papel jugó David Sharp en ese pasado? ¿Tuvo algo que ver con su carrera corporativa? ¿Pudo haber sido parte de su vida familiar en Rusia? Sea quien sea, su historia en común implica un posible romance. Macha aísla a David en su habitación durante horas tras su llegada, solo para visitarlo al final del episodio, besarlo y prometer que a partir de ahora solo se tratarán a distancia. Pero Macha no es la única que tiene un flashback en este episodio. Aprendemos mucho sobre Brian, cuya maleta perdida Macha estaba escondiendo a propósito. Ella le miente diciendo que se extravió en un transporte del aeropuerto, pero aprovecha el momento para alentarlo a liberar su frustración y a ser honesto con sus emociones. Así descubrimos que Brian fue el presentador de un querido programa infantil, reminiscente de Mr. Rogers' Neighborhood. Se llamaba The Gravapple Clubhouse y era el favorito de Tatiana, lo que explica por qué en el episodio anterior tanto Imogen como Tina parecían reconocerlo. Brian estaba tan preocupado por su maleta porque contenía a Jessie, un títere de oso con ojos melancólicos. Como Macha, una tarjeta en la mesita de noche de Brian le indica que tenga coraje y que se coma los bombones que le acompañan. Camino al desayuno, alucina con Jessie hablándole y diciéndole que sea valiente, lo cual indica que esos bombones no eran tan inocentes. You gotta go to school. La alucinación lo transporta de vuelta al set de su programa, donde alentaba a los niños a enfrentar sus propias ansiedades sociales. Es un poco perturbador, pero hay algo interesante ahí. Las dinámicas sociales en Superval no son tan distintas a las de una cafetería escolar. Victoria prefiere comer huevos a la florentina antes que los muffins veganos sin gluten y sin azúcar, y Tina directamente se niega a comer. Aún así, la mala actitud de Tina tiene coherencia, cosa que le falta al sarcasmo reflejo de Imogen. Esa mañana intentó escabullirse de la habitación de Peter y aunque pasaron una buena noche juntos, insistió en que probablemente quería que se fuera, con el claro objetivo de que le pidiera directamente que se quedara. Funcionó y terminaron jugando en la cama. Cuando, con un cambio de planes, Macha instruye a Martin que lleva a los huéspedes a una excursión en búsqueda de alimentos bajo el liderazgo de Brian, Imogen protesta diciendo que no se siente cómoda con él en una posición de poder. Todo esto dado que está cancelado por ser un poco demasiado exigente o abusivo según el encuadre de Imogen. Pero sus protestas finalmente no llevan a nada. La gente está más dispuesta a perdonar las indicaciones de Brian que a ceder ante Imogen, quien piensa que la rapidez de Victoria para perdonar se debe a que ella también hizo cosas como encerrarla en un armario cuando era pequeña.
Toda la discusión se intensifica hasta que... También descubrimos durante el desayuno que Tina solía ser una famosa niña prodigio del piano, que ahora está retirada, amargada y al principio reacia a consumir drogas. Martin tranquiliza a todos diciendo que el objetivo de la excursión para recolectar alimentos es reconectarse con la tierra y no simplemente viajar por las drogas. Y finalmente parten todos excepto Victoria, que se queda atrás quizás por su edad y los 2 metros de nieve que cubren el suelo afuera. En su habitación, mientras los demás recolectan, baila y hojea un planificador de fin de vida, lo que sugiere que está ocultando algo a Imogen e incluso a Mateo. Durante la excursión aprendemos más sobre el pasado de algunos personajes, y Brian sugiere que se dividan en parejas. Tina no quiere estar con Wolfie, así que va con la hermana Agnes, donde ambas se conectan a través de sus respectivas pérdidas de fe. Por su parte, Wolfie está ansiosa por contarle a Brian sus problemas de pareja, y como Tina echó a perder su carrera y la de ella cuando decidió dejar de tocar el piano. Finalmente, Imogen se queda callada cuando escucha que Mateo perdió a ambos padres en la guerra, aunque no se especifica exactamente en cuál. También se entera de que el padre de Peter es David Sharp, quien, sin que ellos lo sepan, está llegando a Superball en helicóptero mientras ellos buscan alimentos. Del lado del personal, Martin quiere saber por qué Match adelantó la actividad de recolección en el cronograma y por qué está tan obsesionada con esperar la llegada de David Sharp para comenzar el protocolo completo. Hasta ahora, Martin se ha mantenido firme rechazando las insinuaciones de Macha, incluso marcando límites. Pero lo único que Macha saca de eso es que Martin está dolido porque Lena la puso a ella y no a él a cargo. Cuando los huéspedes regresan de la excursión, tienen que preparar la cena con lo que encontraron, aún bajo la dirección de Brian, a quien Jesse le da ideas extrañas sobre Imogen. She's making fun of you. She thinks you ruin everything. Let's get her. Desafortunadamente, Brian no hace caso al principio, pero a medida que Imogen sigue provocándolo junto con los demás, finalmente explota de manera muy parecida a como lo hizo con su equipo de cámara. La gota que colma el vaso es cuando Imogen le dice que arruinó su infancia. Brian responde: I failed. And people like you are the proof. En un flashback vemos la escena de su colapso que fue grabada por un miembro del equipo con un teléfono, donde le grita a alguien por hablar mientras intenta hacer una escena, y luego vuelca una mesa al darse cuenta de que lo están filmando. El estallido es bastante grave y me parece creíble que si ocurrió entre 2018 y 2020 le haya costado su trabajo. Mientras Brian toma aire afuera, Tina se acerca a él revelando que cuando era pianista prodigio fue a su programa. Él la escuchó cuando le dijo que quería ser astronauta, algo que la marcó porque sus padres solo querían que hablara sobre ser pianista. Así que Brian saca a Jesse para disculparse con Tina por su estallido y uno se pregunta, ¿ha estado cargando ese títere todo este tiempo? Tengo que decirlo, me cuesta sentir lástima por Imogen, incluso cuando está llorando en la habitación de Peter preguntándose por qué tiene que ser tan negativa y crítica. Le cuenta a Peter que el programa de Brian la sostuvo cuando murió su padre, un trauma del que no le gusta hablar. Esperamos que a medida que la conozcamos más, su personaje se revele como más sorprendente y matizado. ¿Quiere realmente reconciliarse con su madre o enfrentar el duelo por la muerte de su padre? ¿Quiere realmente conocer a Peter de forma significativa? Y por otro lado, nosotros llegaremos a conocer mejor a Peter ahora que David ha llegado e informado a Matcha que su hijo es la única razón por la que aceptó la invitación. Tendremos que esperar hasta el próximo video para averiguarlo. ¿Qué te parecieron estos episodios? Déjame en los comentarios aquí abajo. Y si te ha gustado este video, no olvides darle a me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita para estar al día de todas las novedades. Hasta la próxima.